Buenos días otra vez. Otra vez es un placer para estar con todos ustedes. De parte de los ancianos y los pastores, te damos la bienvenida a New Life Community Church. Ahorita vamos a estar leyendo de Jonás 2. Mientras ustedes están buscando ese capítulo, les voy a decir una historia. Un día, una jovencita se paró en una esquina de la calle para compartir su fe, y una pequeña multitud se reunió para escucharla. Mientras ella hablaba con sinceridad sobre lo que Cristo había hecho por ella, se le acercó un hombre que se consideraba un ateo intelectual. Las palabras de la joven le molestaron y decidió hacerla quedar en ridículo. Tras escucharla un rato, la interrumpió. Disculpe, jovencita, tengo una pregunta para usted. Sí, señor, respondió ella. ¿Crees que la Biblia es verdadera? Por supuesto, señor. Creo en la Biblia y todas sus palabras. Ah, ¿en serio? ¿Y crees que todos los milagros de la Biblia son ciertos? Sí, señor, lo creo. Creo que todos son ciertas. Eso es interesante, dijo el ateo, comenzando a disfrutar. Entonces, debes creer en la historia de Jonás y el gran pez, que un hombre fue tragado por un pez y sobrevivió para contar la historia. ¿Crees eso? Sí, dijo ella. Está en la Biblia y yo lo creo. Su antagonista tenía un sonido despreciable en la voz. Entonces, ¿por qué no me dices cómo es posible tal cosa? Ante la mirada de todos, ella respondió, no sé cómo es posible. Cuando llegue al cielo le preguntaré a Jonás. ¡Ja! Se rió el antagonista. ¿Y si acaba en el infierno? Bueno, dijo ella, tal vez podrías preguntarle a él. Cuando abrimos el libro de Jonás, debemos preguntarnos, ¿cómo dijo un predicador? ¿Es esta una historia increíble o una increíble historia? Algunos en nuestra época ilustrada piensan que la historia de un gran pez que se traga a un hombre es simplemente demasiado increíble para creerla. ¿Pero lo es realmente? Existen varios relatos documentados sobre esto pasando. Por ejemplo, el año pasado, durante el 14 de febrero, durante una expedición de padre e hijo frente a la costa de Chile, mientras el padre filmaba, su hijo Adrián Simancas estaba remando cuando una ballena emergió de repente y tragó a él y su kayak. Adrián fue liberado unos instantes después, sin daño. Fue noticia nacional y todavía, si quieres verlo, puedes encontrar el video por medio de YouTube. La experiencia de Jonás fue con un gran pez o con una ballena. La Biblia no lo especifica, pero nomás hay 3 versículos que hablan de esto y nada da mucho detalle sobre cuál es. Hace algunos años, unos investigadores encontraron en una playa una ballena muerta de 15 metros con un calamar de 12 metros de largo en el estómago. El calamar pesaba más de 180 kilos y estaba completamente intacto. Y si una gran ballena así podía ingerir un calamar gigante, entonces sería capaz de tragar un pequeño profeta hebreo como Jonás. Creo que la razón por la que muchas personas tienen dificultad entendiendo el libro de Jonás es porque nos centramos tanto en la ballena o el gran pez de la historia que creo que perdemos de vista el bosque por los árboles. La criatura nos distrae de lo que es más importante. Esta es en realidad la historia de un hombre que recibió una misión de Dios y negó a cumplirla. Sin embargo, como Dios amaba a este siervo, no dejó que Jonás se librara de su responsabilidad. La semana pasada vimos en el capítulo 1 de Jonás que Dios se acercó al profeta Jonás y le dijo que fuera a predicar a la gran ciudad de Nínive. Dios dijo, ve. Jonás dijo, no. Y Dios dijo, oh. Jonás dijo, no, olvídalo. Y en lugar de ir a Nínive, encontró un barco que iba a la dirección opuesta hacia Tarsis. La razón era que Jonás odiaba a los nínives. Esa gente es muy malvada, conocida por sus asesinatos y atrocidades horribles. Eran tan malvados que apestaban de maldad y muerte. Como dijo Dios, su maldad ha llegado hasta mí. Eran gentiles
enemigos de Israel. Por eso Jonás no quería tener nada que ver con ellos. En muchos sentidos, Jonás era racista y no le importaban sus almas. La razón por la que Jonás no fue que conocía la naturaleza misericordiosa y amorosa de Dios. Sabía que Dios era bondadoso, perdonador y compasivo con la gente de todas las naciones. La gracia, misericordia y compasión de Dios son también un fundamento de la iglesia de Dios. Son el fundamento de esta iglesia. Debemos ser como Dios es. Debemos ser sus mensajeros de gracia, misericordia y compasión para nuestra cultura hoy, sin importar cuán diferentes sean las personas con nosotros, porque ante los ojos de Dios, todos somos iguales. Todos estamos hechos a la imagen de Dios. Debemos hacer todo lo posible en nuestras comunidades, en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo o de educación y en este campus para dar a conocer la naturaleza de Dios y su gracia a los demás. La semana pasada descubrimos que la fe privada de Jonás no era de beneficio público, así como nuestra fe privada no es de beneficio público si la mantenemos escondida de otros. Jonás no quería que los ninivitas escucharan el mensaje de esperanza de Dios y luego se salvaran. Quería que murieran, así que negó a ir a predicar el mensaje de Dios a esa gente malvada. Pero Dios persiguió a este profeta desviado con una tormenta terrible. Y cuando los marineros a bordo descubrieron que Jonás huía de Dios, le preguntaron qué se podía hacer para salvar sus vidas. Y Jonás respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Entonces tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Los marineros paganos, a diferencia de Jonás, respondieron obedientemente a la revelación que recibieron de que la tormenta se debía a los pecados de Jonás, y terminaron alabando a Dios de Israel como su nuevo Dios, que controlaba la tierra y los mares. Ahora hemos llegado a donde dejamos la semana pasada, en el versículo 17 del primer capítulo de Jonás. Leemos: y el Señor dispuso un gran pez que se tragará a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y cuando Jonás cae al agua, el Dios, quien no confiaba, lo salva milagrosamente. Esta misericordia misteriosa divina que Jonás encuentra tan inexplicable y ofensiva resulta ser su única esperanza. No se ahoga, sino que es tragado por un gran pez. Y en esa prisión, si lo quieres llamar eso, Jonás comprende por primera vez el significado y la maravilla de la asombrosa gracia de Dios. A veces tenemos que pensar que en tiempos de crisis, Dios está distante o alejado. A veces nos sentimos así, ¿verdad? O que a veces incluso interpretamos su silencio como indiferencia. Pero en Mateo 28:20, el Señor nos dice: y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la historia de Jonás nos recuerda que la presencia de Dios nos capacita para soportar las pruebas que enfrentemos, incluso las que creamos con nuestra propia desobediencia. Leonard Sweet relata una costumbre tribal que representa la presencia de Dios en nuestros tiempos más oscuros. Una tribu de nativos americanos tenía una práctica única para entrenar a jóvenes valientes. La noche que un niño cumple 13 años, él es abandonado en un bosque denso para pasar la noche solo. Hasta entonces, nunca se había alejado de la seguridad de su familia y tribu. Pero esa noche, le cubren los ojos y lo llevan a kilómetros de distancia de su casa. Cuando se quitó la venda de los ojos, estaba en medio de un bosque, solo, toda la noche. Cada vez que se rompía una ramita, probablemente visualizaba un animal salvaje, listo para arrollarse. Cada vez que un animal aullaba, imaginaba un lobo saltando de la oscuridad. Cada vez que soplaba el viento, se preguntaba qué sonido aún más siniestro ocultaba. Probablemente fue una noche aterradora para muchos jóvenes. Pero después de lo que pareció una eternidad, los primeros rayos del sol
entraron en el interior del bosque. Al mirar a su alrededor, el niño vio flores, árboles y un camino. Pero eso no era todo. Para su total asombro, pudo ver la figura de un hombre de pie a pocos metros de distancia, armado con un arco y una flecha. Era el padre del niño. Había estado ahí toda la noche. Asimismo, Dios nunca abandona a sus hijos, ni siquiera cuando lo desobedecemos. En Josué 1:9 leemos: ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera tú vayas. Y en Hebreos 13:5, porque él mismo ha dicho: nunca te dejaré ni te desamparé. Él nunca se rinde con nosotros, así como nunca se rindió con Jonás. Algunos creen que el pez en el que está Jonás representa el juicio de Dios sobre él. Pero Dios usó el mar como instrumento de corrección. El pez, en cambio, representa mucho más que la simple corrección divina. El pez representa la provisión de Dios para su protección. Dios tenía la intención de usar a Jonás, darle una segunda oportunidad. Eso es lo que Dios hace. Y aunque pasar 3 días y 3 noches en el vientre del pez fue extremadamente difícil, espantoso y simplemente asqueroso, Dios no tenía ninguna intención de matar a Jonás. Si Dios hubiera querido que Jonás muriera, podría haber dejado a él en el océano o haberle enviado un tiburón. Aunque Dios deseaba quebrar la voluntad desobediente de Jonás, aún no había terminado con él. Por favor, entiendan esto. Nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Múltiples oportunidades que nunca se rinde con nosotros, aunque si nosotros nos rindemos con Él. Peter Craigie escribe que cuando rechazamos y desobedecemos a Dios, como lo hizo Jonás, se necesita un tratamiento radical para remediarlo. Señala que el texto de esta historia ha estado describiendo a Jonás descendiendo, bajando a Jopa, bajo un barco, baja a las profundidades del barco y ahora finalmente baja aún más a las profundidades del océano. Pero no hasta que estuvo a lo más profundo, lo más bajo, y desprendido de su autosuficiencia, fue posible la liberación. Jonás tenía un defecto fatal y había permanecido oculto para él durante todo el tiempo que su vida transcurría bien. Este principio se manifiesta en múltiples niveles. Lo vemos por medio de las Escrituras. Jacob no estaba preparado para liderar la familia de Dios hasta que se vio obligado de huir de su hogar. Sufrió años de maltrato a manos de su suegro y se enfrentó a lo que él creía que sería un encuentro violento con su hermano Esau. Fue entonces cuando Jacob se encontró cara a cara con Dios. Abraham, José, David, Elías y Pedro se convirtieron en líderes poderosos a través del fracaso y el sufrimiento. Y un innumerable número de cristianos pueden dar fe de la misma experiencia, incluyendo a mí mismo. Solo cuando llegas a lo más profundo, cuando te caes tan feo que todo se parece estar quebrado, cuando todos tus planes y recursos se han roto y agotado, es que finalmente estás abierto a aprender, a confiar y depender completamente de Dios. Y ahí es donde quiere a Jonás. Uno nunca se da cuenta de que Jesús es todo lo que necesita hasta que Jesús es todo lo que tiene. Jesús nos dice: el que ha perdido su vida por mi causa, lo hallará. Debemos renunciar a nuestras propias vidas y planes para seguir el difícil camino de Dios. Y el mejor lugar para aprender los mayores secretos de la gracia de Dios es cuando has caído al piso. Jonás está ahora en el fondo, dentro de un gran pez que era el medio divinamente establecido para su liberación. Y uno solo puede imaginar los pensamientos que deben haber pasado por la mente de Jonás al comprender lo que había sucedido. A medida que se hundía bajo la superficie del agua, Jonás supo que se ahogaría en el mar. Entonces, todo se volvió negro.
Tal vez el profeta notó la oscura silueta del pez que se acercaba. Luego, dentro, sintió movimiento, como si llevaran consigo. También es posible que se haya producido una experiencia casi similar al nacimiento, al pasar de la boca del pez a su estómago, probablemente a través de una abertura muy pequeña. Esto podría haber sido para extraer el agua de sus pulmones, algo parecido a la respiración artificial. A medida que Jonás recuperó la conciencia, imagina el horror de las primeras sensaciones, la sensación del revestimiento del estómago, del pez presionándose a su alrededor. La irritación de los jugos ácidos del estómago del pez comienza a blanquearle la piel. El movimiento constante del pez, la presión cambiante de las profundidades del océano. Él pasó de la dieta normal de los grandes peces, y la oscuridad de ese lugar viscoso debía haber sido absolutamente náustico. Jonás ahora está en el punto más bajo. Y es entonces cuando finalmente hace lo que debió haber estado haciendo todo este tiempo. Él empieza a orar. Entonces ahí leímos la oración de Jonás que conforma el capítulo 2. Empezamos con versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Entonces Jonás, el profeta que se desprendió, finalmente ora desde el vientre del pez. Él ora y da gracias a Dios por su liberación, incluso antes de ser liberado, revelando que está convencido de que Dios responderá a su oración, incluso desde el estómago viscoso y maloliente del gran pez. ¿Sabes? A veces pensamos que tal vez el Señor escuchará nuestras oraciones con mayor facilidad si lo hacemos en el edificio de la iglesia. Pero no es necesariamente cierto que Dios escuche nuestras oraciones solo cuando oremos en la iglesia. Daniel oró en la fosa de los leones. David oró en el campo. No importa dónde oras, nomás ora. Y eso es exactamente lo que hizo Jonás. Oró desde dentro del gran pez para que Dios lo perdonara la vida. Y lo hizo utilizando la palabra del Dios. 8 veces en su oración cita un libro con el que probablemente está muy familiarizado, el libro de Salmos, que se leía a menudo durante los servicios del sábado. Yo también amo el libro de los Salmos. En los momentos más difíciles encuentro gran consuelo y sabiduría en las palabras escritas en los Salmos, mientras dedico a leer y orar, inspirándome en este libro. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Eso es de Salmos 23. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol preparo mi hecho, ahí tú estás. Si tomo las alas del alba, y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano, y me tomará tu diestra. Eso es de Salmos 139. El libro de los Salmos es un libro muy emotivo, escrito por autores que como nosotros, atravesaron los altipos de la vida buscando la provisión de Dios y alabándole en todo momento. Así pues, Jonás citó algunos versículos de los Salmos mientras estaba en el vientre del pez, y la oración de Jonás es una descripción poética de su liberación del ahogamiento. Muchos de los que han estudiado a Jonás piensan que esta es una maravillosa oración de arrepentimiento y salvación. Y la razón por la que piensan que esta es una oración tan maravillosa es porque han leído la oración por sí sola o han leído adelante un poco y luego regresaron para leer la oración. Pero sabemos que las historias no deben leerse en esa manera. Así pues, analicemos el contenido de esta oración, este salmo del profeta del camino equivocado, y veamos que nos enseña sobre Jonás, sobre Israel y sobre nosotros mismos. En el versículo 1 encontramos a Jonás en vientre del pez, orando finalmente a Dios. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. ¿Por qué ora? ¿Por qué Jonás ora después de haberse negado a orar al borde del barco?
¿Se ha arrepentido de sus actos? ¿Quiere restablecer su relación con Dios? Sigamos adelante y veamos por qué ora. En versículo 2 dice, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Así que aquí Jonás está muy seguro de que Dios le dará lo que no merece, que Dios lo rescatará de su situación. Dios dispuso al gran pez para que se tragara a Jonás. Y aunque Jonás nunca menciona el pez, sabemos que él proporcionó un refugio bajo el agua durante 3 días y 3 noches para pensar en su situación. Así como Saúl, quien se convertiría en el apóstol Pablo, tuvo 3 días de siendo ciego para contemplar el evangelio en Hechos 9:9. Jonás tuvo 3 días para contemplar su liberación divina. Y hasta el final de su experiencia, recibió claramente una seguridad de Dios que sería rescatado pronto. Una gran parte de la oración de Jonás se refiere a su liberación física de la muerte del ahogamiento. Cuando se refiere al vientre del Seol, esa es una forma hebrea de refiriéndose al lugar de los muertos. ¿Recuerdas que Jonás dijo que prefería morir antes de servir a Dios? Pero ahora parece alegre no estar muerto. Parece ansioso y angustiado ante la muerte, como la mayoría de las personas cuando se enfrentan directamente a esa posibilidad. Así pues, en el versículo 3 leemos, pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares, y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Nótese que no culpa a los marineros, sino que Dios lo arrojó a las profundidades. Eso es lo que él dice. Puede que los marineros lo hayan hecho, pero Jonás ahora sabe que fue la mano de disciplina de Dios la que estuvo detrás de sus acciones. Versículos 4-6. Entonces dije, he sido expulsado de delante de tus ojos. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Esto hace referencia a la antigua práctica de orar hacia el templo. Me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió. Las algas se enredaron en mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes. El descenso de Jonás hacia la muerte está casi completo cuando llega a las raíces de la montaña en el fondo de los mares, donde se encuentran las puertas de Seol. Jonás cree que está al borde de la muerte. Y esta súplica probablemente fue similar a la de Pedro, cuando después de caminar sobre el agua unos pasos a Jesús, comenzó a hundirse repentinamente al apartar la mirada del Señor. Apenas hubo tiempo para nada más que un grito de auxilio desesperado. ¡Jesús, sálvame! Continuamos con el resto del versículo 6. La tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. La tierra con sus cerrojos se refiere al reino de los muertos, al igual que la fosa. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor Dios mío. Esta es la razón por la que Jonás ora. Jonás agradece no haber muerto. No se trata de una petición para ser salvado por el pez, sino de una oración de agradecimiento por haber sido salvado por él. Jonás no había hecho nada para merecer rescatado. Su salvación fue solo por la gracia de Dios. Y es genial estar agradecido a Dios, pero ¿está Jonás dispuesta ahora a hacer lo que Dios quiere que haga? ¿Está dispuesta ahora a ir a predicar a la gente de Nínive? En el versículo 7, cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Cuando en mí desfallecía mi alma, Jonás se acordó del Señor. Muchas veces actuamos de la misma manera. Cuando la vida está bien, tendemos a dar por sentado a Dios. Pero cuando perdemos la esperanza, ahí es cuando lo clamamos. Muchas veces oímos hablar del poder de la oración, de su eficacia y de todo lo que la oración puede lograr. Y sí es cierto.
Pero la oración no es un hechizo mágico que usamos para controlar a Dios y obtener lo que queremos. Por ejemplo, un padre con pulmones y un corazón que está fallando, tal vez una oración mágica, ¿verdad? Solo quería una oración mágica que lo curara. Pero la oración no es un hechizo mágico y nunca logra nada por sí sola. Siempre es Dios quien realiza la obra. Es Dios que responde a nuestras oraciones. Jonás se había centrado en sí mismo, pero ahora recuerda la gracia de Dios. Versículo 8. Los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Esto se refiere a los marineros paganos, que oraban cada uno a su propio Dios. Pero también es un mensaje para los israelitas idólatras de Jonás. Irónicamente, estos marineros terminaron experimentando el amor inquebrantable de Dios, mientras que Jonás terminó en el mar. Jonás se creía tan santo que ahora se siente a juzgar a esos mismos marineros. Básicamente está diciendo, esos marineros son tan estúpidos. Adoran y se aferran a ídolos vanos que no pueden salvarlos. Les hablé de ti, Dios, y te oraron, pero tú y yo sabemos que no volverán a sus falsos ídolos. Jamás aprenderán. Jonás, ¿escuchas lo que dices? ¿A quién adoras? ¿A ti mismo o al Señor? Jonás, hablas de esos adoradores, de ídolos que perdonan la gracia, que podría ser suya y sin embargo, ¿sabes algo sobre la gracia? Dios en su gracia te mantiene con vida cuando deberías estar muerto. Dios ha sido más misericordioso contigo de lo que mereces. Y aún así no puede ser misericordioso con los demás que son diferentes de ti. A Jonás no le gustaron los gentiles que practicaban la idolatría. Al mismo tiempo, se considera a sí mismo uno de los judíos de élite, que adora al único Dios verdadero mediante los sacrificios que Dios ha establecido. Jonás, como israelita, se considera superior a esos gentiles paganos. Pero lo que realmente sucedió en el capítulo 1 fue que los gentiles oraron. Jonás no. Los gentiles estaban ansiosos por descubrir el pecado. Jonás no. Los paganos gentiles querían practicar su religión. Jonás no. Los gentiles sintieron compasión por Jonás, pero Jonás no les mostró ninguna. Prácticamente desde cualquier punto de vista, los marineros gentiles demostraron ser superiores a Jonás, según todo lo que leímos la semana pasada. Y aún sí, Jonás puede decirle sin pudor a Dios que de alguna manera es superior a esos gentiles paganos. Y no solo la crítica a los marineros, sino en esencia también le está diciendo a Dios que ir a Nínive es una pérdida de tiempo. Son un caso perdido. Incluso si se vuelven así a ti ahora, volverán a sus malas costumbres y adoran otra vez sus ídolos. Simplemente no lo entiendes, Dios. Lamentablemente, muchos cristianos suelen actuar de la misma manera con nuestros vecinos que no creen o con nuestros compañeros del trabajo. Nos sentimos superiores a ellos porque somos cristianos y ellos no. Esa es una actitud terrible, ¿verdad? Debemos recordar que la única razón por la que somos salvos es por la gracia y la misericordia de Dios. Tú y yo no somos tan especiales que Dios dijo, ese lo merece. Es mejor que los otros, pero los otros que están alrededor de él no valen la pena. Nuestra actitud de superioridad es también un horrible testimonio para los que todavía no creen, porque aleja a la gente del Evangelio. Si tratamos a los demás como si fueran basura, ¿por qué querían formar parte de nosotros? Ya sabes, la gente te está observando y está pendiente de lo que tú haces. Ya sea que estés en el trabajo, en la escuela o comiendo en un restaurante. Tu comportamiento y lo que dices pueden traer la gente a Cristo o alejarla de Él. Permíteme compartir con ustedes la historia de un joven que vino a este país para asistir a la universidad hace varios años. Durante su tiempo ahí, se interesó por el cristianismo a través de un ministerio universitario. Pensó que tal vez
podría ser la verdadera religión que estaba buscando. Durante su estancia, establó con una familia cercana a la universidad que pertenecía a una iglesia cristiana evangélica. Creía que esta sería una gran fuente de pruebas para la fe cristiana que estaba investigando. Pasó bastante tiempo con la familia durante varios meses, pero después de ver su actitud indiferente hacia Dios, oírles quejarse de su iglesia y sus líderes y darse cuenta de su apatía religiosa, se desilusionó. Concluyó que el cristianismo no era la única religión verdadera que esperaba encontrar. Era una buena religión, pero solo una más entre las muchas que existen en el mundo. Lo que decimos, lo que hacemos y nuestra actitud importan más que lo que crees. La gente nos está observando. Así pues, Jonás continúa en el versículo 9. Pero yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí, pagaré. La salvación es del Señor. Obviamente, Jonás no estaba en posición de negociar con Dios. En cambio, simplemente le dio gracias a Dios por haberle salvado la vida. Entonces, mira lo que Jonás promete. No promete obedecer a Dios e ir a Nínive, sino más bien ir al templo de Jerusalén y hacer un sacrificio a Dios cuando todo esto terminará. Aparentemente, Jonás no conocía ni recordaba las escrituras también como esperaba. 1 Samuel 15:22 nos dice: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. Entiende, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grasa de los carneros. Jonás quería obedecer la ley, pero no quería obedecer a Dios. Sin embargo, Dios deseaba la obediencia de Jonás más que cualquier otra cosa. Así pues, Jonás concluye su oración diciendo que la salvación pertenece al Señor. Jonás declara que Dios es la fuente soberana de salvación, aunque el resto de la historia mostraba que Jonás cree que Dios es libre de salvar a cualquiera, siempre y cuando sean nosotros y no ellos. ¿Recuerdas la historia del fariseo y los recaudadores de impuestos en Lucas 18, 10-14? El fariseo se creía tan justo que oraba: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Jonás es como el fariseo en esta historia. Es tan santo que no se da cuenta de que él realmente haya hecho algo malo. En la oración de Jonás hay 201 palabras. De estos 201 palabras, 24 son pronombres personales: yo, me o mí. Y no hay ni una sola palabra de arrepentimiento o confesión por su rebeldía contra Dios. Así pues, en su oración, Jonás describió su situación, su peligro, su liberación y su gozo. Y en el libro de los Salmos, los escritores también describieron su liberación, aunque la mayoría de los detalles se omitieron o solo se mencionan brevemente. La diferencia entre la oración de Jonás y lo que escribieron los salmistas del Antiguo Testamento era que ellos siempre pasaban de los detalles de su experiencia personal directamente al carácter de Dios, que se manifestó en su liberación. Los salmos están centrados en Dios, mientras que la oración de Jonás es egocéntrica. Escucha el Salmo 116, versículos 3-5. Los lazos de la muerte me rodearon, y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza encontré. Invoqué entonces el nombre del Señor, diciendo: te ruego, oh Señor, salva mi vida. Clemente y justo es el Señor. Sí, compasivo es nuestro Dios. Jonás no hace esto. En capítulo 2 se detiene de los detalles del problema de Jonás, mientras que el carácter de Dios apenas es mencionado. Mientras que los salmistas bíblicos encontraron en el carácter de Dios la base de su alabanza, adoración y obediencia, Jonás consideró que el carácter de Dios fue la razón de su desobediencia y de su huida en el primer lugar.
En el Salmo de Jonás hay una referencia dominante a los atributos de Dios. Aparece en el versículo 3, pero Jonás distorsiona y abusa de este atributo en su oración. En lugar de atribuir su peligrosa situación a su propia rebelión, Jonás representa a Dios como si Él es la causa de su peligro. Pues me habías echado a lo profundo, en el corazón de los mares. ¿Se suena familiar? Debería. Adán hizo lo mismo en Génesis 3. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es tu culpa, Dios, no la mía. Tú hiciste esto, tú la creaste. Estoy seguro de que todos hemos hecho lo mismo, ¿verdad? La oración de Jonás no contiene arrepentimiento ni confesión de pecado, aunque el capítulo 1 deja claro que será necesario, pero en ninguna parte de su oración menciona su propia rebeldía y pecado. Jonás tenía mucho que confesar, pero no confesó nada en su oración, incluso al descubrir la causa de su peligro en el versículo 3. No atribuye su ser arrojado al mar a su propio pecado, sino es la obra de Dios. En comparación con la oración de Jonás, nótese la confesión de pecados en el libro de Salmos. El salmista escribió en el Salmo 32:5, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Aunque Jonás se apresuró a condenar la idolatría de los gentiles, no reconoció que su desobediencia era tan ofensiva para Dios como la idolatría de los gentiles paganos. Y todos hacemos lo mismo. Nos encanta señalar los pecados ajenos mientras nos negamos a reconocer los de nosotros. Creo que todos luchamos con este problema. ¿No es más divertido criticar y juzgar a los demás que examinar nuestra propia vida espiritual? Nos acercamos a juzgar los defectos, las diferencias y las deficiencias de los demás. Nos presentamos a criticar sus malas decisiones que pueden meterlos en problemas. Pero ¿no es nuestra responsabilidad orar por nuestros hermanos y hermanas en Cristo en lugar de compararnos con ellos o juzgarlos erróneamente? Todos somos diferentes, pero todos servimos al mismo Dios. Y sí, tus oraciones por los que demás no pueden cambiar a aquellos por los que tú oras, pero sí te cambiarán a ti. Te ayudará a verlos como Dios los ve. Sentirás por ellos la misma compasión que Dios siente. La mayoría de las veces, nuestras oraciones nos transforman y nos ayudan a alinearnos con la voluntad de Dios. Todo es cuestión del corazón. Y la oración de Jonás nos ofrece absolutamente ninguna prueba de un cambio de corazón, ni del arrepentimiento del profeta. Se trata más bien de una revelación de su propio pecado y de su autojusticia. En el mejor de los casos, se trata de una expresión de gratitud por haber sido salvado físicamente de la muerte del mar. Jonás quiere vivir. ¿Por qué muchos deciden tan rápidamente que asumir que Jonás se había arrepentido? Bueno, probablemente sea porque Jonás era israelita, un profeta, nada menos. Y seguramente un profeta de Israel sería muy espiritual y estaría conectado con Dios. Queremos que Jonás se arrepienta, pero no lo hace. Así que terminemos el capítulo 2 y saquemos a Jonás de esa apestosa tienda de carnada. Versículo 10. Entonces el Señor dio orden al pez, y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás tuvo la fortuna de que al menos los peces obedecieron a Dios. Entonces, ¿por qué Dios libera a Jonás de la muerte por el gran pez si la actitud de Jonás no se había cambiado? Porque Dios es un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Dios está mostrando su gracia a Jonás así como lo ha mostrado a los marineros y como la mostrará a los ninevitos. Creo que el hecho de que Dios mantuviera a Jonás con vida fue la manera en que él garantizó que obedeciera su orden de ir, aunque era testoro, egocéntrico y se negaba a arrepentirse. Cuando era pequeño y asistía a la escuela dominical en otra iglesia,
Recuerdo que el maestro explicó que se había arrepentido y había terminado su tarea después de ir a Nínive. Y terminó todo. Y creo que eso fue porque queremos que la historia tenga un final feliz y que nos deje sintiendo como si todo está bien. Pero este libro no fue escrito para consolar, sino para condenar y desafiar. No fue grabado ni conservado para hacernos sentir bien, sino para dejarnos muy inquietos e incómodos. Este libro fue escrito para enseñarnos algunas verdaderas, muy desagradables sobre la nación de Israel y sobre nosotros mismos. La vida de Jonás es paralela a la historia de la nación de Israel. Así como Jonás desobedeció la orden de Dios, Israel desobedeció la ley de Dios. Así como Jonás se negó a cumplir su misión de predicar a los gentiles, también lo hizo Israel. Así como Jonás clamó a Dios para que lo liberara, pero sin un arrepentimiento genuino, también lo hizo el pueblo de Israel. Así como Jonás tenía las apariencias externas de rectitud, las formas y los términos correctos, le faltaba rectitud genuina, y lo mismo sucedió a Israel. Los sacerdotes y fariseos de la época de Jesús mostraban la misma voluntad y rebelión. Cuando Jesús vino, desenmascaró y condenó la arrogante autosuficiencia y la hipocresía de los líderes israelitas, así como el libro de Jonás expuso la hipocresía del profeta del camino equivocado. Los sacerdotes y fariseos eran meticulosos con los detalles de sus formas y ceremonias religiosas, pero pasaban por alto la esencia de la verdadera piedad, el arrepentimiento y la obediencia. Así como Jonás se irritó ante la idea del arrepentimiento y el perdón de los ninevitas, los escribas y fariseos, engreídos en sus propios asuntos, protestaron porque Jesús pasaba su tiempo con los pecadores y no con ellos. Y así como Jonás se consideraba justo mientras que el pagano era un pecador, así los escritos y fariseos miraban con desprendimiento a los que no eran israelitas. El rechazo de Cristo y del Evangelio por parte de los judíos resultó ser la ocasión para la salvación de los gentiles, así como la desobediencia de Jonás fue el medio del cual Dios llevó la salvación a los marineros y a los ninevitas. Para los creyentes de hoy, la oración de Jonás nos advierte del peligro muy real de la espiritualidad superficial. Cuando somos superficialmente espirituales, somos muy buenos pretendiendo ser religiosos. Parecemos buenos y santos por fuera. Decimos frases cristianas correctas. Vamos a la iglesia e incluso podemos llevar una Biblia con nosotros donde vamos. Pero por dentro, no somos más que hipócritas religiosos superficiales. La espiritualidad superficial se basa en gran medida en tradiciones, estilos, programaciones, números y edificios. Toma prestado de otros, imita la reverencia hacia Dios en lugar de hacerle evidente. Es centrado en sí mismo por naturaleza, en lugar de centrado en Dios. Es insensible y ajeno al pecado personal, pero reconoce el pecado de los otros. Le falta la intimidad con Dios y tiene poco deseo evangelista. Solo ora en circunstancias extremas y tiene a distorsionar la doctrina para acomodar o excusar el pecado de alguien, tal como lo hizo Jonás al culpar a Dios por sus circunstancias. Pero Dios rescató a Jonás, este profeta desobediente que se desprendió, aunque no lo merecía. A Dios puede y hará lo mismo por nosotros, gracias a su asombrosa gracia. Creo que uno de los propósitos principales de Dios en este libro es que Jonás y nosotros comprendamos la gracia. Y la gracia de Dios siempre nos da una segunda oportunidad. En el capítulo 1, Jonás huye porque considera que la gracia y la misericordia de Dios son un misterio inexplicable. Si Jonás no logró comprender el misterio de la gracia de Dios, seguramente es posible que nosotros hagamos lo mismo. La doctrina de gracia de Dios es lo que distingue el cristianismo de todas las otras religiones. Es el evangelio de Jesucristo. Leemos Efesios 2, 8 a 9. Porque su gracia
Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es la comprensión de la gracia de Dios lo que convierte a una persona un cristiano y no simplemente en una persona moral, religiosa o alguien que es buena. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a nosotros, vivió una vida sin pecado y eligió voluntariamente pagar la pena por nuestros pecados, derramando su sangre en la cruz, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados y entonces fuéramos declarados justos ante los ojos de Dios. Nuestra salvación le costó a Jesús todo. Él renunció a su gloria en el cielo por el rechazo, el sufrimiento y la muerte en la cruz. Y cuando comprendamos realmente lo que le costó, y cuando sentimos verdaderamente agradecimiento por lo que hizo por nosotros, entonces, y solo entonces, nos alejaremos con gusto de nuestra espiritualidad superficial y viviremos una vida humilde que honre y glorifique a nuestro Señor. En un mundo que nos define por lo que hacemos, Dios mira quiénes somos y, como Jonás, no nos da lo que merecemos, sino que en cambio nos da lo que necesitamos. Acompáñanos la próxima semana, cuando Jonás, que había sido regurgitado, tenga una segunda oportunidad. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia y la salvación que recibimos por medio de tu Hijo y su sacrificio. Te agradecemos, Padre, que hoy hayas puesto ante nosotros tu palabra y te pedimos que nos ayudes a meditar en ella y a guardarla en nuestros corazones durante toda la semana, para que siempre estemos agradecidos por lo que has hecho por nosotros, dándonos no lo que merecemos, sino lo que necesitamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerda hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.